Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Legal Insight. Hoy tengo el enorme placer de conversar con Ivonne Hernández. Ivonne es abogada de la firma Arias, oficina Guatemala, firma líder en Centroamérica, con oficinas en Guatemala, Honduras, Panamá, Costa Rica, El Salvador. ¿Cómo andás, Ivonne? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias, todo bien. Saludándolos desde la ciudad de Guatemala. Bueno, gracias por sumarte a este Legal Insight para hablar sobre coexistencia de marcas en Guatemala, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es, más allá de, de los acuerdos de coexistencia, es ¿por qué un acuerdo de coexistencia? Es un tema que es bastante discutido en los foros de propiedad industrial porque realmente es una forma de resolver un conflicto. Pero ¿Mm? antes de entrar en la profundidad del tema, me gustaría que recordemos que una marca es un signo distintivo que se utiliza para identificar productos o servicios de una empresa frente a los de otra. Entonces nos debemos de preguntar, ¿qué pasa cuando la marca no cumple completamente esa finalidad? Porque hay alguna marca que se le parece, ya sea en el mercado o también registralmente, porque no todas las marcas están registradas, pero pueden existir en el mercado marcas similares. Entonces, un acuerdo de coexistencia es un contrato que no está Ajá. regulado en muchas de las legislaciones. Ujú, Por eso los doctrinarios le podrían decir que es un contrato atípico, pero ujú. realmente este contrato nace de los acuerdos de transacción que son bastante utilizados en los litigios y en arbitrajes para llegar a acuerdos consensuados entre las partes. Entonces, Bien. aunque no se llame puramente de transacción, esa es su naturaleza jurídica, poner fin a una disputa entre marcas, diciendo cada empresa para qué va a utilizar su marca o para qué producto o servicio específicamente y bajo qué términos. Es decir, que el acuerdo de coexistencia es cuando dos marcas supuestamente muy parecidas pertenecen a empresas distintas y haya o no conflicto o litigio, se ponen de acuerdo para que ambas marcas convivan en el mercado. Es correcto. Bien. Y entonces ahora vamos a la segunda pregunta, es, ¿en qué casos es útil entonces estos acuerdos de coexistencia? El primer escenario podría ser el de una empresa que quiere ingresar a un mercado o un territorio nuevo y explora si hay alguna marca parecida a la suya. Se da cuenta que sí existe una marca parecida y se aboca a esa empresa o al titular de la marca y le ofrece llegar a un acuerdo de coexistencia para que las dos marcas puedan convivir en el mercado bajo ciertas condiciones. En ese supuesto no hay ningún conflicto, pero de buena fe una empresa nueva sabe de la otra y se acerca a ella para llegar a un acuerdo. El segundo escenario es cuando hay algún conflicto, ya sea administrativo a nivel registral o a nivel judicial y las partes quieren avenirse a un acuerdo y zanjar las diferencias por escrito y establecer las condiciones que cada una acuerde. Y puede ser o no con intervención judicial dependiendo del país o si hay un panel de árbitros o un árbitro, puede ser también con cierta intervención, pero en sí el resultado al final es el mismo, que las partes se pongan de acuerdo cómo y cuándo van a utilizar la marca. En estos acuerdos de coexistencia, imagino, ¿no? Corregime si me equivoco, pero se puede como acordar eh, territorio, eh, forma de difundir y comercializar la marca, espacios publicitarios, digamos, ¿qué aspectos regula la coexistencia? El tema principal es
los productos y servicios que cada marca va a identificar, porque por ejemplo, una marca puede ser para un producto alimenticio y la otra marca puede ser para un producto cosmético, dando un ejemplo con una diferencia bastante drástica. El otro tema es el territorio, porque en este caso el territorio al que va a ser aplicable el acuerdo de coexistencia va a ser Guatemala, porque generalmente en los temas marcarios el principio de territorialidad es muy marcado. Entonces, es muy probable que un acuerdo vaya a ser aplicable únicamente a Guatemala, que en el supuesto que estamos analizando sería el territorio que tiene la dificultad. Otros temas que se suelen discutir en este tipo de acuerdos es qué podría pasar a futuro si alguna de las empresas es objeto de alguna fusión, adquisición o algún otro tipo de transacción, ¿verdad? Si el acuerdo puede subsistir o no. Y otro tema es el plazo, ¿verdad? Que puede ser temporal, porque las empresas solo quieren probar cómo les va con Claro, esta negociación, claro. o puede ser por tiempo indefinido si definitivamente ya ambas partes estudiaron que el acuerdo es una opción a largo plazo para evitar o dirimir cualquier conflicto. Firmamos el acuerdo, ¿no? Y en tu experiencia o en tu opinión, ¿qué imaginás pueden llegar a ser las principales complicaciones o dificultades en la implementación de este tipo de acuerdos? ¿Ves alguno? Sí, generalmente el acuerdo de coexistencia, por su naturaleza, únicamente conoce de la situación presente, el conflicto actual entre las partes o el conflicto que podría presentarse a corto o tal vez a mediano plazo, pero no en un futuro lejano, digamos, porque hay marcas que subsisten por años, ¿verdad? Entonces, es un tanto difícil poder establecer entre las partes qué podría pasar si una empresa expande su territorio y podría afectar los negocios de la otra. Y hay un caso bastante conocido en los que trabajamos marcas, y tal vez tú has escuchado acerca de él, pero está el sello disquero de los Beatles con Apple Records. Firmó un acuerdo de coexistencia, pues, y otros términos también para dirimir un asunto litigioso con Apple Computers. Comparten Apple, evidentemente. Y Ajá, resulta que fueron objeto, yo creo que por lo menos de 3 litigios el asunto, porque ajá. en algún momento dijeron Apple Records se queda con la música y Apple con las computadoras, pero ¿qué pasó? ¿Verdad? Ahora hay Apple Music, ¿verdad? Entonces, eso en el momento hace tal vez más de 20 años no lo podían visualizar las partes, pero pasó. Y entonces se vino una serie de asuntos litigiosos que finalmente parece que llegaron a acuerdos y de alguna manera pues han logrado arreglarlos, pero es un ejemplo de una situación en el que el acuerdo de coexistencia no pudo establecer en una situación que podía pasar muy en el futuro, ¿verdad? Claro que Claro, son ejemplos que tal vez son pocos, pero puede pasar. Sobre todo totalmente. ahora que es muy común el tema de las adquisiciones y fusiones de empresas. Bien. En tu experiencia profesional, ¿no? Los acuerdos de coexistencia es un resultado de una negociación litigiosa o también pueden ser como prelitigio o preventivos. Yo he visto los, las dos opciones realmente y creo que en igualdad numérica, porque ahora se Ajá. suele mucho hacer un estudio de mercado antes de ingresar a otro país. Entonces, Ujú. en ese momento es donde surgen estos temas o también en due diligence que hacen las empresas ahora bastante común, ¿verdad? Porque estamos en una sociedad bastante globalizada y en los negocios pues se toman las prevenciones jurídicas posibles, ¿verdad? Y en algunas ocasiones este es el tipo de tema que se estudia y se trata de resolver antes de invertir en un mercado, pero algunas veces también surge en temas de litigios o inclusive de oposiciones en los registros, ¿verdad? Cuando está Claro, en el proceso de registro de una marca. totalmente. Y como profesional especialista en este tema, ¿no? ¿Qué a los oyentes, qué les recomendarías para justamente no tener que necesitar un acuerdo de coexistencia?
La primera recomendación es hacer las búsquedas de disponibilidad en los registros de marcas, no solo en Guatemala, sino en los países que sean de su interés para determinar si su marca está disponible para ser registrada, porque algunas veces se hace el trabajo de creación de una marca sin tomar en cuenta ese tema, ¿verdad? Si hay marcas similares que podrían afectar a la marca en la que yo he estado trabajando. Ese es un tema a nivel registral legal, si lo queremos definir así, pero también existe una forma de prevención a través de estudios de mercado que pueden ser desde estudios de mercado muy sencillos hasta muy elaborados, en los que me puedan decir cómo está el mercado, qué marcas podrían afectarme, porque no existe una obligación de registrar las marcas a veces se utilizan sin tener un registro, ¿verdad? Y eso puede ocasionar problemas en el futuro. Entonces es bueno conocer no solo cómo está la marca a nivel registral, sino también a nivel de mercado. Y ahora quizá tenemos más herramientas que antes, porque algunas veces con una simple búsqueda en Google o en redes sociales podemos ver qué marcas hay. Entonces, a eso me refiero, a tomarnos un poco de tiempo de investigar nuestras marcas para determinar si las podemos registrar y qué tanto pueden crecer en el mercado también. Bien. A ver, recién hablamos del ejemplo de la empresa multinacional que llega a un país, hace, ¿no es cierto?, su estudio de mercado y encuentra una marca parecida a la suya, ¿no? Entonces aparece la posibilidad de un acuerdo de coexistencia. Eh, ¿Has visto acuerdos de coexistencia donde una parte, por ejemplo, remunere a la otra? Donde, ok, hago un acuerdo de coexistencia, pero digamos, yo que estaba acá en el mercado antes que vos, eh, tengo derecho a que me pagues tanto, digamos, ¿has visto esto o no? Sí, sí es posible llegar a acuerdos de este tipo y generalmente depende de la justificación que se tenga, porque puede ser que sean productos o servicios que no se han utilizado realmente, que se registraron por protegerlos, pero realmente la empresa no ha profundizado en ellos y por eso es que es posible el acuerdo de coexistencia. Bien, Y puede ser también el tema de que al llegar al acuerdo de coexistencia se deba incurrir en gastos para modificar un registro que existe y delimitar productos, o a lo mejor cambiar un logo, porque ese es uno de los factores que hicieron que se alcanzara la negociación, que las partes van a diferenciar sus logos o los ok, colores. Entonces es posible que existan gastos y que o alguna de las partes se comprometa a absorber esos gastos. perfecto, muy bien, muy bien. A ver, anticipo que la respuesta es positiva, ¿no? Pero la pregunta que tengo que hacerte es, ¿alguien ha cuestionado la invalidez de estos acuerdos? Terceras personas realmente no, ¿verdad? Porque hay que explorar esa parte, terceras personas no, pero sí ha existido alguna duda de parte de los examinadores registrales en cuanto a aceptar o no un acuerdo de coexistencia porque consideran que la causa de la similitud de la marca o la naturaleza de los productos subsiste, que es un tema bastante cuestionable porque al haber llegado las partes a un acuerdo, también se discute la autonomía de la voluntad. Ya las Sí. partes dijeron, estamos de acuerdo, aquí ya no hay conflicto. Entonces el cuestionamiento es por qué una autoridad va a mantener el conflicto cuando las partes ya lo Claro, resolvieron. Por eso al totalmente. principio decía que aunque no se llame transacción, este es un acuerdo bastante derivado de los acuerdos de transacción que son permitidos en materia judicial. Claro, tal cual. Yo pensaría que deberían de ser mínimos los acuerdos de coexistencia que no se acepten, porque no podemos decir que en absoluto todos, ¿verdad? Porque eso es algo imposible de asegurar, pero sí consideraría que la mayoría de acuerdos de coexistencia ya han sido revisados por los equipos legales y de mercadeo de las partes y ya han revisado ese tema, por lo cual no deberían de ser cuestionados. No, y además, a ver, siguiendo con esta reflexión, imagino que dentro del contexto de un litigio, si las partes llegan a un acuerdo transaccional y celebran un acuerdo de coexistencia, imagino que ese acuerdo ya como que viene homologado o avalado incluso por un tribunal, con lo cual ese tribunal es como que le está dando
la validez a ese acuerdo, ¿o me equivoco? Sí, de acuerdo contigo, sí, al ya haber llegado las partes a un acuerdo transaccional, el objeto del litis terminó. Claro, correcto. Mm. Ivonne Hernández, de la firma Arias, hemos conversado sobre acuerdos de coexistencia de marcas en Guatemala. La verdad, un tema súper interesante, nunca antes lo había escuchado, así que te agradezco, Ivonne, por tu tiempo, por ilustrarnos sobre cómo funcionan estos tipos de acuerdos. Y bueno, espero que este sea el primero de muchos encuentros. Muchas gracias por tu tiempo también, por la entrevista y yo muy feliz de poder compartir con ustedes en estas conversaciones. Hasta pronto.